Y bueno amigos, estamos aquí listos para un video más en el que vamos a hablar unas cosas muy interesantes. Ojo porque el Madrid estaría a punto de levantar otro trofeo y este sí que va a ser bastante grande y me alegra muchísimo que puede ser el hecho de reventar a Javier Tebas y su liga absolutamente corrupta, liga que por supuesto ha estado llevando las riendas y que ha permitido cosas o no ha permitido cosas en otras situaciones que son realmente indignantes. Por eso les voy a pedir una sola cosita en este caso, que me acompañen para hablar unas cositas que vamos a analizar. Vamos a analizar algo muy rápidamente sobre el tema del central, porque está sonando con alguna fuerza el nombre de Aymeric Laporte. Vamos a hablar rapidito de lo que les dije de Javier Tebas. Vamos a hablar algo también de Nico Williams y lo de siempre. Vamos a arrancar porque lo que les estaba diciendo en algunos medios de comunicación, entre otros, The Athletic, lugar donde trabajan algunos de los colaboradores de Iñaki Angulo, se está hablando que el Madrid ha tenido alguna conversación que otra para el posible fichaje de Aymeric Laporte, exfutbolista del Manchester City y actualmente campeón de Europa reciente con la selección española de fútbol, para evidentemente hacer una contratación. Estuvo estudiando lo que tiempo que le quedaba de contrato, aquello, lo otro, todas esas cosas que siempre estamos hablando. Sin embargo, se dice que a día de hoy se antoja bastante complicado por diversas razones que hacen que el fichaje pues no parezca del todo factible a día de hoy. Sin embargo, yo honestamente no es un central que acabe de convencerme, teniendo en cuenta el contexto en el que va a estar Militao y Rudiger en condiciones normales. Y bueno, creo que Laporte no va a ser un central titularísimo para el Real Madrid, tal vez nunca lo sea, pero hay que tener en cuenta que hay una posibilidad de que, bueno, tenga allí alguna oportunidad para demostrar que puede ser un suplente de garantías, pero yo en este caso es que lo tengo clarísimo. ¿Recuerdan ustedes aquello del tweet famoso de Aymeric Laporte? ¿Será que quería bailar? Que no sé qué, que creo que era con Vinicius el enganchón que tuvo. Y yo siempre he dicho una cosa, y no sé si me van a llamar radical, la verdad es que me da bastante igual, pero siempre digo una cosa, a mí, como es que decía mi mamá, quien me caga no me limpia. Y lo siento muchísimo porque es una expresión bastante fuerte, bastante fea, pero a mí un futbolista, como lo dije ayer en el día con el caso de Taque Cubo, que se va finalmente al Liverpool y el Madrid va a sacar un dinero, si un futbolista se pone a dar unas declaraciones tipo Gerard Piqué, que los hilos del Bernabéu, que las tribunas del Bernabéu, que el palco del Bernabéu, o en este caso, este hombre sale con estas ridiculeces para intentar quedar bien y hacer reír a la culerada y todas estas cosas, pues ya para mí es un futbolista que tiene que estar totalmente descartado. Es más, es que conociendo lo grande que es el Real Madrid y la inteligencia con la que Ancelotti maneja estas situaciones, yo preferiría, si es posible, quedarme ya con los dos centrales que tengo disponible, que en este caso, bueno, sería, no sé, Militao, Rudiger, y esperar hasta noviembre a ver cómo viene Álava. No lo sé. O sea, honestamente, yo tengo eso muy claro. Para mí no es un caso de nivel, es un caso exclusivamente de que para mí no puede vestir la camiseta del Real Madrid. Todos esos futbolistas hay que descartarlos de una vez por todas y mandar un contundente mensaje de que sí, está bien, los organismos no te van a sancionar por decir cosas como por ejemplo lo que dijo Cubo, pero nosotros te vamos a penalizar de alguna manera, haciéndote entender que jamás en la vida vas a poder vestir la camiseta del Real Madrid. Tú verás si eso te importa realmente o no. A ver, lo de Tebas rápidamente, vamos a tocarlo y cerramos con algo de Nico Williams que me pareció brutal. Y bueno, hablando un poquito de lo que ha sucedido con Javier Tebas, según lo que estuve leyendo, Javier Tebas estaría a tan solo un paso de ser inhabilitado como presidente de la liga, creo que más de una década siendo presidente de la misma. A ver, esto es importante porque evidentemente el Madrid tiene sus grandísimas diferencias con el presidente de la liga. Eso está más que claro, sobre todo por el tema de la denuncia, quien Javier Tebas en el año 2021 convocó a una jornada extraordinaria entre los clubes para hablar sobre el tema de CVC, que aparentemente el Madrid no fue convocado o no fue avisado y que provocó cierta molestia en la institución presidida por Florentino Pérez. Esto lo llevó a hacer una denuncia. Parece que se está estudiando ver si es una infracción grave lo que le llevaría a la inhabilitación, pero es que no es solamente esto, el Madrid tiene múltiples denuncias contra Javier Tebas por
muchísimas cosas, sobre todo porque siente que ha sido menospreciado de alguna manera al no convocársele a esta reunión. Además, también añade que todas este tipo de cosas se deben hacer con al menos 10 días de antelación y que el presidente de la liga, Javier Tebas, decidió hacerlo en algo más express, en un lapso de 8 días. Y bueno, finalmente eso no se decidió en esa jornada en la que el Madrid fue de alguna manera evitado o no fue invitado, pero se terminó decidiendo creo que un par de meses después, lo que ya todos sabemos. Lo importante de todo esto es que el Madrid está durísimo con el tema de querer derrocar de alguna manera a Javier Tebas. Es que no hace falta sino ver lo del tema de la repalanca del Barça, cómo básicamente les permiten competir con el fair play financiero absolutamente reventado. Yo entiendo que va en parte de la competitividad de la liga y también en parte a lo que pueda pasar con el bolsillo de Javier Tebas, pero también debemos entender que esto sería mandar un mensaje absolutamente absurdo a los demás clubes. Es decir, no importa que revientes absolutamente ninguna regla, aquí no pasa absolutamente nada mientras seas el Fútbol Club Barcelona, porque si esto estuviera pasando con el Madrid, la que estaría cayendo sería monumental. Y por eso también me gustaría mostrarles este tweet que me pareció bastante llamativo y que dice: Florentino denuncia a Javier Tebas, guerra versus Ceferín, vota en contra de Tebas. Laporta, cena en casa de Tebas, reunión con Ceferín. Gilmarín forma parte del ejecutivo de la UEFA y fue VP de la liga. Pero oye, el Real Madrid es el que se arrima al poder y el Atleti es el equipo del pueblo. Es lo que les estaba diciendo. Vamos a ver cómo acaba todo esto de Javier Tebas, pero me parece cuanto menos llamativo y por supuesto sería una de las cosas más potentes que terminaría siendo Florentino Pérez. Una absoluta demencia el hecho de poder dejar allí mmm, a la liga por lo menos tratar, que eso al final van y deciden otro presidente que a lo mejor sale hasta peor que Tebas, pero que el Madrid se esté encargando de este sinvergüenza. Para mí me parece una cuestión brutal. Quiero cerrar este video con una información que sale a través de Mario Cortegana en The Athletic, y es que el Paris Saint-Germain también está muy interesado en Nico Williams y que de hecho ya ha contactado con el entorno del jugador para explorar un posible fichaje del delantero del Athletic Club, quien evidentemente está sonando muchísimo para el fútbol de Barcelona. A ver, también se ha estado hablando muchísimo de que el Athletic estaría en manos, entre comillas, de Nico Williams. También se ha hablado con el representante y parece que la decisión la debería tomar el chico, como lo normal es que suceda eso, ¿no? Pero ojo, porque se mete el Paris Saint-Germain. Hay mucho dinero de por medio. El Paris Saint-Germain tiene para pagar la cláusula sin problemas el día de mañana de Nico Williams decidir quedarse o irse a París. Y ojito, ojito con lo que puede pasar con la que con la que ha estado cayendo últimamente, con el hecho de que el Paris Saint-Germain le pueda hacer otra jugada un poco rara ahí al Barça y lo termine dejando en ridículo, como normalmente lo deja en ridículo con lo de Neymar cuando pasó de Berratti y ese tipo de situaciones. Yo, eh, el Paris Saint Germain no, ya me da bastante igual. Un tiempo en el que sí me da como asquito, pero ya honestamente me da bastante igual. Pero llegó un punto en el que uno le tiene tanto asco al Barça que sería maravilloso, sería sencillamente maravilloso ver cómo el Paris Saint-Germain se termina llevando a Nico Williams, y las caras que se les debe quedar es increíble que se tengan que conformar con Dani Olmo, y lo veremos, porque a mí me encantaría de verdad ver cómo pagan 60 millones por Dani Olmo, porque considero que es un futbolista que no está en la capacidad, el nivel para cambiarte lo que sería un esquema o una dirección deportiva en general. Lo veremos, pero para que lo tengan en cuenta, a mí ya me parecía muy raro también el hecho de que no estuviera sonando estos equipos. También es cierto que Nico Williams como que dio ese salto brutal fue con la Eurocopa, porque tampoco es que haya hecho una temporada que haya sido deslumbrante. Así que bueno, vamos a ver cómo acaba la cosa. De momento, quiero saber sus opiniones en los comentarios, que me dejan su like, suscripción. Gracias por acompañarme a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao.